¿Qué ondol? ¿Qué ondol? ¿Qué onda? Eh, bueno, este es otro pequeño intento de ayudarles en su parcial y en su semestral. Vamos a hacer un breve repaso de tablas de verdad. Desde simbolizar un silogismo, o sea, todo lo básico, ¿no? Desde la simbolización o formalización de un silogismo escrito en lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Eh, Hasta decir si la tabla de verdad es contingente, es tautológica o es contradictoria. A ver, vamos paso por paso, ¿no? A ver, dado un silogismo, dado un razonamiento, lo primero que tenemos que hacer, además de leerlo con mucha precaución y con mucho cuidado, es distinguir las variables que tenemos. Recuerden que cuando hablamos de variables, hablamos de proposiciones, ¿ok? Eso es muy importante. A veces, en muchas ocasiones se piensa o uno de los errores comunes es que una variable representa una sola palabra o un concepto para ser más riguroso y no. Las proposiciones en lógica simbólica están simbolizadas por variables. Entonces, en este caso, primero vamos a leer todo el silogismo, ¿no? Porque además sé que mi letra no ayuda mucho, así que, bueno, si Japón sigue exportando capitales, entonces o bien Corea o Laos se industrializarán rápidamente. Se sigue que, bueno, Corea no se industrializará rápidamente. Se sigue que si Japón sigue exportando capitales, Laos no se industrializará rápidamente. Si se fijan, para nuestra conveniencia separé cada una de las partes del razonamiento del silogismo para poder lograr con mayor facilidad nuestra simbolización final. Ahora bien, vamos viendo por partes. Aquí yo ya ya me adelanté, yo dije, bueno, vamos a separar en tres variables, ¿no? J, C y L, ¿no? En alusión estamos hablando de países, en alusión de Japón, de Corea y de Laos, ¿ok? Entonces, si analizamos con cuidado la primera proposición, dice, si Japón sigue exportando capitales, a ver, ahí ya tenemos nuestra primera premisa, o nuestra primera proposición o variable. J sería Japón sigue exportando, sigue exportando capitales, ¿ok? Eso sería nuestra primera variable, ¿ok? Si nos seguimos, además váyanse dando cuenta de los conectivos lógicos que van teniendo, ¿no? Recuerden que los conectivos lógicos tienen un lenguaje natural y que formalizar o simbolizarlos es traducirlos, ¿no? Aquí, si fijan, ya tenemos una condicional por el sí y por el entonces o por la coma, pues si no tiene entonces está implícito. Y fíjense que subsecuentemente tenemos o y o, ¿ok? Que es otro conectivo lógico que como veremos es una disyunción exclusiva. Entonces si yo me sigo poco a poco por el enunciado, ya me di cuenta de la primera variable y digo, entonces o bien Corea o Laos se industrializarán rápidamente. Aquí sería un equívoco muy grande decir que Corea o Laos se industrializarán rápidamente. ¿Por qué será un equívoco? ¿Por qué será un error? Porque el o es un conectivo lógico y en una proposición jamás puedes tener un conectivo lógico. ¿Por qué? Porque el conectivo lógico por sí mismo ya tiene una simbolización, ya es un símbolo. Lo que está simbolizando en las variables es las oraciones. Aquí se trata de ser muy cuidadosos al leer. Cuando yo digo o bien Corea o Laos se industrializarán rápidamente, tenemos en realidad dos proposiciones contenidas en esta oración. La primera es Corea se industrializará rápidamente y la segunda es Laos se industrializará rápidamente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, nuestras variables quedarían así. Corea se industrializará, y bueno, voy a poner IND como para más rápido, se industrializará rápidamente. Y por último, Laos se industrializará rápidamente, ¿no? Ahora bien, si yo me sigo leyendo, digo, Corea no se industrializará rápidamente, sin embargo, esa proposición ya la tengo dada aquí. Simplemente que tendríamos que negarla a la hora de hacer la tabla de verdad.
Si ustedes quieren hacer otra proposición, sean mis invitados, pero tengan en cuenta, o sea, si ustedes deciden decir C o K igual a coreano sin industrializar rápidamente, bueno, pues tengan en cuenta que eran una tabla de verdad. Si ya están más truches y ya han repasado, tenemos tres variables. Hasta este momento tendríamos 8 renglones, y haciendo una más tendrían 16 renglones. Entonces sería mucha más chamba y además sería en este sentido no tan formal, lo más elegante, voy a usar la palabra elegante porque lo formal es relativo a la simbología o los símbolos. Lo más elegante sería negar L, digo C en este caso, que de hecho es lo que se tiene que hacer. Y finalmente la última proposición, que en este caso es la parte de la conclusión, dice, si se sigue que si Japón sigue exportando capitales, que ya la tenemos, Laos no se industrializará rápidamente, que de hecho ya la tenemos y nada más tendremos que negarla. Entonces, habiendo, por así decirlo, con un bisturí de nuestra mente, habiendo eh, extirpado las variables que componen este razonamiento silogismo, ya podemos simbolizarlo. Yo tengo que Japón sigue exportando capitales, entonces voy a tener la letra o la variable J. Y estoy viendo que aquí tiene una condicional. Si antecedente, todo esto es el antecedente de la condición, hasta antes de la coma y del entonces, si esto, si J, entonces aquí voy a poner ya mi condicional. Y aquí si se fijan dice o bien Corea o bien Laos. Recuerden que si tenemos, por así decirlo, aquí voy a poner poco a poco J condicional. Recuerden que tener la O y la O, esto se simbolizaba así con una disyunción exclusiva. O bien Corea o Laos se industrializaron rápidamente. Entonces se fijan que aquí tenemos esta expresión. O bien Corea o Laos se industrializarán rápidamente. Y aquí me voy a proteger con un paréntesis para ir teniendo claridad en mis expresiones. ¿Sale? Después me sigo al siguiente renglón. Corea no se industrializará rápidamente. Simplemente niego C. Negación de C. Y al final se sigue que si Japón sigue exportando capitales, Laos no se industrializará rápidamente. Entonces aquí, como ven, es J, si Japón sigue exportando capitales, coma, aquí ya tengo una condicional, ¿se fijan? Aquí tendría esto, una condicional. Laos no se industrializará rápidamente, negación de L. Entonces aquí tendremos al final J condicional negación de L. ¿Sí? Tal cual. Y de hecho lo que les recomiendo siempre es, por así decirlo, discernir los puntos del razonamiento. En este caso lo hice de esta manera porque es mucho más fácil visualizar las expresiones que componen la fórmula total para la tabla de verdad. Entonces, si queremos, por así decirlo, ya formular nuestra propia expresión que nos va a servir para hacer la tabla de verdad, se fijan que tenemos 1, 2, 3. De aquí para acá, de la primera oración a la segunda, el conectivo por excelencia que nos ayuda a concatenar es unir una oración con otra, es la conjunción. ¿Ok? O sea, de esto y esto, ¿ok? Esto se están uniendo, ¿ok? Y al final, de aquí para acá, esto es una consecuencia de todo este razonamiento previo, es un por lo tanto. Y si es un por lo tanto, se supone que esto está condicionado. De ese modo vamos a poner que al final nuestro último conectivo va a ser una condicional. Si seguimos este razonamiento vamos a decir lo siguiente. Voy a poner, si Japón sigue exportando capitales, entonces o bien Corea o Laos se industrializarán rápidamente. Pero aquí me voy a proteger. Todo esto es una expresión. Me voy a proteger con un corchete. Me protejo. Corchete. Y Corea no se industrializará rápidamente. ¿Ok? Todo esto provoca. ¿Ok? Por lo tanto, si Japón. Todo esto provoca que si Japón sigue exportando materiales, o por lo tanto entonces Laos no se va a industrializar rápidamente.
Aquí lo voy a proteger la expresión de acá con otro paréntesis. Y queda claro, ay, qué feo paréntesis. Queda claro que para nuestra tabla de verdad, pregunta ojo de buen cubero, ¿cuál es el conectivo lógico principal? Va a ser esta condicional, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Sas? Bueno, vamos a hacer la tabla de verdad de la simbolización que acabamos de hacer. Recuerden, si Japón sigue exportando capitales, entonces o bien Corea o Laos se industrializarán rápidamente. Y Corea no se industrializará rápidamente. Se sigue así o por lo tanto, si Japón sigue exportando capitales, entonces Laos no se industrializará rápidamente. Aquí ya me di el lujo porque bueno, estoy bien güey para mi, pues para hacer, ¿no? O sea, para escribir y para dibujar y pues, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con eso. Entonces ya me di el lujo como de medio separar por renglones. Tenemos, bueno, ahorita van a ver. Primer paso, a ver, ya no me voy a detener tanto en teoría o lo que sea, ¿no? A ver, recuerden que nuestro primer paso o lo que yo recomiendo hacer primero es identificar cuántas variables tenemos en nuestra expresión dada y escribirlas a la izquierda de la fórmula en el orden en el que aparecen en la fórmula. Por así decirlo, tenemos J, C y L, ¿no? Tenemos tres variables y la primera que aparece es J, después la C y después la L. Entonces las voy a escribir en ese orden a la izquierda de la tabla. Voy a escribir en este caso J, C y L. ¿Ok? Así tal cual como vienen en la fórmula, a la izquierda de la fórmula. Y voy aquí a dividir ya mis columnas. Tengo tres variables, tres columnas de los valores que voy a cotejar. ¿Ok? Y empiezo a escribir en estas columnas mis valores de verdadero o falso. Empezando por la columna de la derecha, alternando verdadero o falso, y así sucesivamente. Y después en mi columna de la izquierda poniendo dos veces verdadero y dos veces falso, y así sucesivamente. Y después en la siguiente columna cuatro veces verdadero y cuatro veces falso. Entonces voy a poner aquí verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así sucesivamente. Después voy a poner verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y después verdadero, 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 verdadero y cuatro veces falso. Bueno, aquí, de hecho ahorita estoy cayendo en cuenta, yo ya presupuse un paso muy primordial. Una disculpa, no voy a volver a grabar este video, así que de una vez lo voy diciendo. Aquí yo ya hice esto con mis 8 renglones, pero obviamente para que ustedes puedan saber cuántos renglones son los que ocupa su tabla de verdad, recuerden que tenemos que usar la fórmula 2 a la n, siendo n el número de variables. ¿Cuántas variables? Tenemos 3 variables, entonces aquí tenemos 2 a la tercera potencia. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no? Entonces tenemos 8 renglones. Y hacemos lo que acabo de hacer, ¿ok? Entonces en pocas palabras es: paso 1, identificar las variables que aparecen en la fórmula y escribirlas a la izquierda de la fórmula en el orden en el que aparecen aquí. Primero aparece J, C y después L. Después determinar el número de renglones, dependiendo del número de variables. Entonces 2 a la n, siendo n el número de variables. Tengo 3 variables, 2 a la tercera sería 8. Y finalmente empezamos a, por así decirlo, escribir nuestros valores dados, que son nuestra base para realizar toda la tabla de verdad. ¿Ok? Empezando de la derecha hacia la izquierda, alternando verdadero o falso, y así sucesivamente. Después 2 veces verdadero, 2 veces falso, y shalala y shalala. Si hubieran tenido, por ejemplo, 2 a la cuarta, o sea, 4 variables, hubieran escrito la cuarta variable aquí y hubieran puesto 8 veces verdadero y 8 veces falso, y así sucesivamente, ¿ok? Y bueno, antes que nada, recuerden que es primordial tener en cuenta que nuestra base para hacer la tabla de verdad son estos valores. Dicho de otra manera, las variables J, C y L ya tienen valores dados y nosotros los estamos armando, los estamos combinando. Si se fijan, es una tabla simétrica. Tiene 3 veces verdadero y 3 veces falso. 2 veces falso y una verdadera, 2 veces verdadera y una falsa. Verdadera, verdadera, falsa, 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 verdadera. Si se fijan, es una tabla completamente simétrica. Y lo que estamos haciendo con esta tabla
o con los valores dados que estamos combinando en la parte izquierda del pintarrón, es simple y sencillamente presuponer las combinaciones que pueden tener cada una de las variables. Recuerden que los valores que pueden tener cada una de las proposiciones o variables es o verdadera o falsa, ¿ok? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, ahora nos pasamos a lo que yo he mencionado mucho en clase. Para mí el éxito de hacer una tabla de verdad recae en lo que sigue, que es poder separar de una manera buena o no una manera, es que hay una única manera, o sea, poder separar bien, hacer las separaciones entre conectivos lógicos y variables en la parte derecha del pintarrón, en la fórmula misma. Entonces aquí recuerden que antes que nada, si la expresión es suficientemente clara, con sus paréntesis y corchetes podemos saber inmediatamente la jerarquía o el conectivo lógico principal. Cuando hablo del conectivo lógico principal, recuerden, queridas, queridos, que estoy hablando del conectivo que rige la tabla de verdad y por ende del conectivo que se realiza al último momento, ¿ok? Dicho de otra manera, la columna final que es el resultado de la tabla de verdad en sí, pues. Entonces, bueno, aquí de hecho tenemos paréntesis que nos dicen cuáles son o qué se tiene que hacer primero o después. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, esta conjunción y esta condicional no tienen claramente un paréntesis que nos diga que va primero o que no. En ese caso, recuerden que tenemos una jerarquía de los conectivos. Tenemos en primer lugar a la bicondicional, que fue la bicondicional, a la bicondicional, en segundo a la condicional, en tercero a las disyunciones y a la conjunción, y en cuarto a la negación. ¿Ok? Como pueden ver, en primer lugar, o bueno, más arriba de la conjunción está la condicional. Recuerden, cuando estoy hablando de jerarquía, no estoy hablando del conectivo que se va a hacer primero. No estoy diciendo que aquí van a hacer primero la condicional, sino que estoy hablando del conectivo. Cuando estoy hablando del conectivo más jerárquico, estoy hablando del conectivo que demanda, que exige haber resuelto los otros conectivos para poder hacer ese conectivo final. Por el contrario, el conectivo lógico que es principal es el que se hace al final, es el que demanda haber hecho todo lo demás. ¿Okay? Entonces, si se fijan, a ver, aquí, puesto que estos tienen un paréntesis, si nos vamos poco a poco analizando, yo sé que esta condicional entre J y toda esta expresión ya está dada. O sea, yo sé que aquí hay una disyunción exclusiva entre C y L, que a su vez es una expresión que está siendo unida a J mediante una condicional. El antecedente de esta condicional es J y el consecuente de esta condicional es toda esta disyunción. ¿Ok? Ahí no hay tanto pierde. Ahí, por ejemplo, yo ya puedo saber que voy a ocupar una división aquí. Púmbales, aquí necesito una división. Y aquí necesito otra para poder hacer la disyunción exclusiva. ¿Ok? Ahora bien, a su vez vamos desentrañando poco a poco la fórmula. Yo estoy viendo que esta conjunción está afectando a todo este corchete, es decir, a la condicional de J con la disyunción exclusiva de Z y L, o la está uniendo con la negación de C, ¿ok? Entonces, a ver, vamos por partes, ¿ok? Yo ya vi eso. Aquí como esta negación, como tengo una negación de C, también aquí voy a hacer una separación, porque yo ya tengo que hacer una modificación ahí. Ya tengo C en efecto, pero la voy a negar al final, ¿ok? Y luego veo que aquí hay una condicional, pues también me protejo, pongo aquí otra columna, ¿ok? Ahora bien, me fijo que esta parte de acá, todo esto de acá, está, por así decirlo, fungiendo como un antecedente, y ahorita lo voy a decir por qué. Y veo que al final lo que funciona como consecuente de esta condicional es este paréntesis que a su vez representa una condicional entre J y la negación de L. Entonces aquí puedo protegerme sin ningún problema con otra columna para sacar esta condicional, y veo que si me voy, por ejemplo, el corazón de esta expresión a la condicional, si me voy al corazón hacia afuera, me doy cuenta de que aquí hay una negación de L. Ya tengo L dada, ya tengo los valores de L dados, entonces los voy a invertir aquí. Por lo tanto, me tengo que proteger forzosamente con una columna. ¿Ok?
Ahora bien, ustedes por ejemplo tienen aquí J y tienen los valores dados de J. Yo la verdad prefiero hacer la condicional directamente, ¿ok? No me interesa mucho volver a hacer una línea aquí, otra columna y reescribir los valores de J, sino que yo voy a dejar simplemente esta columna así para que el resultado de esta condicional esté escrito en estas casillas, ¿ok? Ya no quiero volver a escribir J, esa es la razón, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta, porque sí soy medio flojis, ¿no? Entonces, a ver, ya tenemos separado todo, pero ahora nos falta ver qué vamos a resolver primero. Si se fijan, a la hora de la separación, como ya lo hice ahorita, tenemos que tener en claro, de hecho, ya qué es lo que vamos a hacer primero y qué vamos a hacer después. En este caso, lo que vamos a hacer primero, en mi opinión es, a ver, puedo resolver primero esta, bueno, lo más fácil es resolver las negaciones. Puedo resolver primero esta negación o dicho de otra manera, ¿ocupo hacer un paso previo para resolver la negación de C? No. Entonces hago aquí 1. Se va a resolver primero. Lo mismo, si me voy de L hacia afuera, ¿ocupo hacer un paso previo para resolver la negación de L? No. Pues entonces aquí también se resuelve en primer lugar. ¿Ok? Después voy a poner con otro color. Me sigo, ¿no? A ver, yo me doy cuenta que para esta conjunción ya tengo resuelta la negación de C, pero no tengo resuelto lo de acá. Entonces primero tengo que resolver lo de acá. Para esta condicional, que es el corazón del corchete, veámoslo con el corchete. Para esta condicional tengo valores dados de J, sí, pero ojo, me falta hacer primero la división exclusiva entre C y L. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser número 2. ¿Ok? Ahora bien, habiendo tenido, por así decirlo, resuelta esta división exclusiva, ¿puedo resolver esta condicional? Sí, porque ya tengo J y ya teóricamente tendría resuelta la división exclusiva. Por lo tanto, voy a poner aquí en tercer lugar esta condicional. ¿Ok? Y finalmente, a ver, habiendo resuelto la condicional, veo que, a ver, pregunta, ya resolví este corchete y ya tengo resuelto, por así decirlo, la negación de C. ¿Puedo resolver ahora esta conjunción? Sí, claro que puedo. Entonces aquí voy a poner en cuarto lugar, ay, ya usé esta. Voy a resolver en cuarto lugar la conjunción, ¿ok? Que va a hacer o va a abarcar, bueno, ahorita lo pongo, que va a abarcar esta condicional y esta negación. Y al final, ojo, aquí ya me estoy guiando por la jerarquía de los conectivos. A ver, si ustedes resuelven al último, o sea, ustedes por ejemplo pueden resolver o pudieran pensar, pero no lo hagan, pudieran pensar que esta condicional es entre esta negación de C y la parte de acá, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo, oigan, aquí la condicional tiene una jerarquía mayor que la conjunción, por lo tanto es la que exige haber resuelto lo demás, es lo que se resuelve al último. Por lo tanto, primero resolvemos esta conjunción entre este antecedente y este consecuente, y al final, hasta el final solamente, podemos resolver esta condicional. Que, ojo, esta condicional va a estar en el último paso que hicimos aquí y en este paso, que fue la condicional de J, que bueno, esa condicional se me pasó poner su paso, pero en pocas palabras se puede hacer el mismo paso que J, o sea, lo podemos hacer en el paso número 3, porque ya tengo valores dados de J y ya tengo valores dados de la negación de L, ¿ok? Son simples pasos que ustedes poco a poco practicando se van a ir dando cuenta cómo hacerlos, ¿ok? Y bueno, nada más nos queda resolver la tabla de verdad. En este caso voy a resolver con el mismo plumón. A ver, la negación de C, pues es falso, falso, estoy negando C, verdadero, verdadero, y así. Perdón, esta es la negación de L. Negación de C, me ubiqué en la columna de C y invertí el valor. 2 veces falso, 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero, ¿ok? Solamente invertí este valor. Después voy a invertir el valor de L, que es este de aquí. Entonces voy a empezar aquí falso, verdadero y así sucesivamente. Invertí L. ¿Ok? Ya hice mi primer paso. Ahora bien, mi segundo paso es hacer esta división exclusiva. ¿Ok?
esta dimensión exclusiva me sirve para poder sacar la número 3, que es esta condicional. Entonces, a ver, regla de la dimensión exclusiva. Recuerden que tienen que aprenderse forzosamente la regla de los conectivos. Si no se aprenden la regla de los conectivos, ya bailó, ¿ok? Entonces, la regla de la dimensión exclusiva es que siempre es verdadera cuando sus dos componentes son diferentes, ¿ok? A mí me gusta contraponer la dimensión exclusiva, es decir, este símbolo de aquí con, por ejemplo, la bicondicional. La bicondicional te dice, es verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos. Por el contrario, la dimensión exclusiva te va a decir, es verdadera cuando sus dos componentes son diferentes. No me acuerdo qué dije de la bicondicional. La bicondicional es verdadera cuando sus dos componentes son iguales. La exclusiva es cuando sus dos componentes son diferentes. Voy a comparar C con L, ¿ok? ¿En qué caso se dan que los componentes de C y L son de diferente valor? Se da aquí. Si son de diferente valor, entonces la disyunción exclusiva es verdadera. Aquí, verdadero o falso. Aquí también, verdadero o falso. Aquí se pone verdadero. Aquí no, aquí sí. Verdadero, verdadero. Y hasta ahí. ¿Sí? Si se fijan, puse verdadero cuando sus dos componentes son de valores diferentes. Es decir, verdadero o falso o bien falso o verdadero, ¿no? Entonces las demás se pondrían por consecuencia como falsas, ¿ok? Ok. Verdadero, verdadero, ok. Ahora bien, habiendo resuelto la número 2, el paso número 2, ya me puedo pasar al paso número 3. Solamente habiendo resuelto esta disyunción exclusiva, puedo resolver ahora esta condicional que toma como antecedente J y como consecuente 2, que representa a la disyunción exclusiva entre C y L. Entonces, por lo tanto, ¿qué te dice la regla de la condicional? Siempre es verdadera excepto cuando el antecedente, que en este caso es J, es verdadero, y el consecuente, que en este caso es la disyunción exclusiva entre C y L, es falsa. Entonces, ¿en cuáles casos se da que J sea verdadera y que la disyunción exclusiva sea falsa? En este caso se da en el principio. Aquí J es verdadera y la disyunción es falsa. Aquí no, aquí sí. Y tip, cuando estén haciendo una condicional, si el antecedente ya que les queda puro falso, pueden saber que es verdadero, ¿ok? Aquí es falso. Si les quedan puros valores de falso, saben que la condicional va a ser verdadera en los antecedentes. Entonces, a ver, verdadero, falso, y aquí ya son puros valores de verdadero. ¿Ok? Verdadero. Y hago lo mismo aquí en 3. Vuelvo a comparar J y la voy a comparar ahora con la negación de L. ¿En qué caso se da que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? A ver, en el primero, que sería falso otra vez. Aquí no. Aquí sí. Estoy comparando este con este. Aquí no. Y las demás no. Entonces ya nada más nos quedan puros verdaderos. Recuerden, la condicional es verdadera siempre, excepto cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso, que es en este caso verdadero o falso, en este caso verdadero o falso y ya. Sí. Y bueno, habiendo resuelto número 3, en este caso voy a resolver la número 4, que es la condicional, la conjunción. La conjunción está uniendo esta expresión que se resume, que el corazón de esta expresión está en 3, que es la condicional, con la negación de C, que es 1. Entonces voy a tomar en cuenta para esta conjunción, la voy a tomar con 3 y con 1, ¿ok? Entonces, a ver, aquí recuerden que la regla de la conjunción te dice siempre, bueno, es verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos. Voy a comparar el número 3 con el número 1, ¿no? Entonces, a ver, verdadero, verdadero, no. Verdadero, verdadero, no. Verdadero, verdadero, sí. Verdadero, aquí no. Y aquí. Verdadero, verdadero. Nada más en estos casos se da que 3 y 1 son verdaderos. Aquí. Sí. A ver, nada más quiero checar. Sí, nada más ahí. ¿Ok? Y los demás terminan siendo por ende falsos. Y finalmente, a ver, habiendo resuelto esta parte de aquí, finalmente puedo resolver la condicional de 5. La condicional de 5, aquí voy a borrar la regla de 8.
Aquí la condicional tiene que ver con la conjunción, ¿ok? Es decir, el antecedente, el corazón de todo lo que está de este lado, que es el antecedente, se resume en número 4, que es la conjunción. Es lo último que hicimos, ¿ok? Esto va paso a paso. Es lo último que hicimos, es la conjunción. Y el corazón del consecuente se resume en 3, que es el corazón, que es lo último que se hizo en el consecuente. Entonces voy a comparar esta tabla de aquí con esta tabla de acá. Y es la misma regla. Es verdadera excepto, o sea, la condición es verdadera excepto con el antecedente, que en este caso es número 4 es verdadero y el consecuente es falso. Entonces vamos a ver, aquí estas ya sé que van a ser verdaderas, aquí verdadero y falso, aquí me va a dar falso, aquí es puras verdaderas y aquí verdadero y verdadero, verdadero, todo me queda verdadero. Entonces si se fijan tenemos puras verdaderas y un solo valor de falsedad. Este de aquí es nuestro resultado final, ¿ok? Tienen que llegar forzosamente a esto y se le va a llamar a esto contingencia, ¿ok? ¿Por qué? Recuerden que es contingencia cuando se alternan valores de verdad y falsedad en el último paso o en el conectivo lógico principal. Con tener un solo valor de falso ya se convierte, de falsedad se convierte en una contingencia. Si hubiera salido aquí en vez de falso, hubiera salido una verdadera, hubiera sido tautológica, ¿ok? Y bueno, creo que es todo. Bueno, vamos haciendo otro ejemplo. En este caso tenemos un dilema cerrado. Recuerden que en el dilema cerrado tenemos una disyunción exclusiva o una disyunción. En la primera premisa, dos condicionales que te orillan a una misma respuesta, ¿ok? Y en este caso, a ver, vamos viendo. O te casas o vives en unión libre. Si te casas, te arrepentirás. Si vives en unión libre, te arrepentirás. Por lo tanto, o te cases o vivas en unión libre, te arrepentirás, ¿ok? Por lo tanto, te arrepentirás. Obviamente esto es una falacia, no se casen, vivan en unión libre. No, tampoco se crean, pero busquen el amor, ¿no? O sea, esto es una falacia, ¿no? El amor sí existe. Entonces, entonces busquen el amor. Vamos viendo, vamos simbolizando poco a poco. A ver, aquí yo propongo 3 variables, ya medio dio un spoiler, ¿no? Pero vamos leyendo caso a caso, ¿no? A ver, o te casas o vives en unión libre. A ver, ¿cuántas variables tenemos ahí? Ustedes no pueden poner en una sola variable o te casas o vives en unión libre, no, porque recuerden, tienes un conectivo lógico ya que es una disyunción exclusiva, no puedes poner conectivos lógicos aquí. Entonces, o te casas o vives en unión libre contiene 2 oraciones o 2 variables. O te casas o vives en unión libre. No la misma, ¿ok? Entonces aquí la variable A sería te casas y la variable es B, perdón, vives en unión libre. Aquí sería A, B, y recuerden que la disyunción exclusiva, es decir, así, se simboliza de esta manera, ¿ok? Después, si te casas, te arrepentirás. Te arrepentirás es otra nueva variable. Te arrepentirás. Pregunta, ¿hay otra variable? No, porque ya tienes vivir en unión libre, te arrepentirás, te arrepentirás. Son las únicas variables que tienes. Entonces vamos viendo cómo las podemos ir simbolizando. A ver, si se fijan, o te casas o vives en unión libre, ya las tienes dadas. Ya es muy fácil. A, disyunción exclusiva B. O te casas o vives en unión libre. Ok, recuerden que el o, esto o aquello, o te casas o vives en unión libre se simboliza con una disyunción exclusiva. Si te casas, te arrepentirás. Aquí tenemos una condicional. Si te casas, que es A, entonces te arrepentirás C. Si vives en unión libre es B, entonces, aquí es un entonces, te arrepentirás C. Por lo tanto, te arrepentirás. Así de simple. Para protegerme, yo puedo ir poniéndole a estas exclusiones unos paréntesis, ¿ok? Recuerden, no hay que protegernos, paréntesis. Y, ojo, vamos a volver a concatenar cada una de estas oraciones para llegar a la conclusión. ¿Cómo podemos concatenar o unir o cuál es el símbolo o el conectivo lógico por excelencia que nos permite hacer una conjunción? ¿Ok? Así de simple.
esto presupone todo lo que está arriba. Entonces en este caso vamos a poner A disyunción exclusiva B y A condicional C y B condicional C. Todo esto va a dar como conclusión que nos vamos a arrepentir. Por lo tanto, o sea, si pasa todo esto, por lo tanto, de aquí a acá, este saltito es una conjunción. Y de aquí a acá, este saltito es una conjunción. Pero siempre nuestra conclusión, siempre, por lo tanto, se sigue, entonces, pues es una condicional. Entonces, C. ¿Sabes? Así no vamos a simbolizar este silogismo. Vamos a ver cómo se hace la tabla de verdad. Vamos haciendo esta tabla de verdad de la simbolización que acabamos de ver. A ver, lo mismo, vamos paso a paso. El primer paso es identificar cuántas variables tenemos en la expresión o en la fórmula y escribirlas en el orden en el que aparecen en la misma fórmula a la izquierda de esta. Tenemos 1, 2, 3 variables. Primero aparece A, después B y al final C. En ese orden aparecen en la fórmula, por lo tanto voy a escribir A, B y C. ¿Ok? De una vez voy a poner sus divisiones de columnas. Voy a poner aquí que esta es C, esta es B y esta es A. ¿Ok? Ahora bien, yo ya hice mis renglones, pero recuerden que vamos a determinar el número de renglones de la tabla de verdad dependiendo de esta fórmula 2 al n, siendo n el número de variables. ¿Cuántas variables tenemos aquí? 3. Entonces vamos a determinarlo a través de 2 a la tercera potencia, que es igual a 8. ¿Ok? Entonces escribimos 8 renglones. Después empezamos escribiendo en las variables que ya separamos, empezamos escribiendo nuestros valores de verdad o falsedad, empezando por la derecha, alternando verdadero o falso, y así sucesivamente, después hacia la izquierda dos veces verdadero, dos veces falso, y así sucesivamente, después 4 veces y 4 veces, y shalala hasta el infinito. Entonces vamos a poner verdadero, falso, ok, entonces verdadero, falso, y así. Y 4 veces. Oh, ok. Entonces, teniendo nuestros valores dados en estas columnas de acá que representan nuestras variables, ya podemos ir empezando a separar acá, que recuerden, en mi opinión, el arte de una tabla de verdad reside en poder separar correctamente. A ver, lo más fácil aquí o lo más importante, a ver, en primer lugar podemos ver a ojo de buen cubero que nuestro conectivo lógico principal es esta condicional, porque esta condicional está uniendo a todo este corchete y por así decirlo la está condicionando a C, o C está condicionada a todo esto de acá, esta condición, ok, mejor dicho. Entonces nuestro conectivo lógico principal está aquí, por lo tanto podemos separar de una vez esto, ¿no? Ahorita voy a hablar sobre esto. Ahora bien, me preocupo por mi antecedente, por el antecedente de esta condicional que es el conectivo lógico principal. Si se fijan, tenemos hacia ojo de buen cuberos tres, voy a borrar esto para tener más espacio. Tenemos 3 paréntesis, ¿ok? Y cada paréntesis está unido por una conjunción, ¿ok? Esta conjunción está uniendo este paréntesis de aquí, que es una disyunción exclusiva, y este paréntesis de aquí, que es una condicional. A su vez, esta conjunción está uniendo este paréntesis de acá y está uniendo este paréntesis de acá, es decir, esta condicional y esta condicional. Y todo esto es el antecedente de esta condicional, junto con el consecuente, cuyo consecuente será esta variable. Rápido lo voy a hacer, o sea, como tengo paréntesis, es claro que yo puedo separar estos en columnas. Lo puedo hacer así tal cual. Me protejo rápidamente. ¿Ok? Aquí es lo tricky, ¿ok? Aquí empieza lo tricky. A ver, aquí en sentido estricto, yo no tengo que resolver algo previo en el consecuente, porque mi variable C ya está dada. Si ustedes quieren, por ejemplo, separar aquí por una columna y volver a reescribir los valores de C, no tengo ningún problema. Yo, como soy muy huevas, no lo voy a volver a hacer. Por lo tanto, aquí no tengo ningún problema. Nuestro problema es acá. A ver, en primer lugar, si ustedes parten del corazón de cada uno de estos paréntesis, se fijan que, bueno, a ver, pueden resolver directamente desde el corazón de esta expresión, que es una disyunción exclusiva,
hacia afuera, ¿pueden resolverlo directamente? ¿Tienen valores de A y B dados? Sí, sí tienen. ¿Pueden resolver directamente la condicional entre A y C? Sí, sí pueden. Entre B y C también pueden. Por lo tanto, todo esto va a ser lo primero que vamos a hacer. 1, 1 y 1. Lo puedo hacer directamente, no necesito del permiso de nadie. El problema reside aquí, queridas, queridos. El problema o la cosa tricky es que tenemos esta conjunción y esta conjunción de acá, y uno de ustedes que a lo mejor, o alguna de ustedes que a lo mejor sagazmente puedo decir, oye, pero son dos conjunciones y tienen la misma jerarquía de signos, de conectivos. Recuerden que la jerarquía era, en primer lugar, la bicondicional, en segundo lugar, la condicional, en tercer lugar, la disyunción, bueno, la conjunción y las disyunciones, y en cuarto lugar, la negación. Se fijan que la conjunción está en tercer lugar y aquí tengo conjunción y conjunción. Ustedes podrían decir primero, hey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a resolver primero? A ver, en este lugar, lo bonito de la jerarquía es que es como un sistema de relojería suizo, ¿no? De hecho, la lógica es un sistema de relojería suizo. Puesto que tienen el mismo valor jerárquico aquí y no hay ningún paréntesis que me esté diciendo lo contrario, ustedes tienen dos sopas, ¿eh? Ojo, por favor, traten de seguir esto. Ustedes pueden resolver o pueden decidir primero resolver, por ejemplo, entre esta, la conjunción entre esta, y habiendo resuelto esta conjunción, les va a quedar pendiente la conjunción de acá, ¿ok? Ojo, para esta conjunción tienen que usar este 1 y este 1, ¿ok? Y después ustedes deciden resolver, por ejemplo, esta conjunción de aquí, tendrían que resolverla entre este de aquí y este de acá. Ustedes ya resolvieron asimismo, por el otro lado, esta condicional entre B y C. La pregunta es, ¿esta conjunción a qué va a obedecer? Aquí pueden, por ejemplo, decir, bueno, esta conjunción va a obedecer, en este caso, lo voy a poner en 3, a la tabla que saquen de aquí, que es 2. Este número es 2, está muy feo mi número, pero la van a unir con 2, pero al mismo tiempo la van a unir con 1, ¿ok? Es decir, esta conjunción la van a hacer en relación a esta columna de aquí y a esta columna de acá. Ojo, pregunta, ¿se puede hacer al revés? Puede darse el caso de que, por ejemplo, ustedes resuelvan la conjunción entre este y este, es decir, que este no sea 3, sea 2, que resuelvan, por ejemplo, este y saquen su conjunción, y al final la resuelvan. Esta conjunción, por ende, tendrían que resolverla con esta columna de aquí y con lo que saquen de acá. Pueden hacerlo de una u otra manera, es decir, que aquí en vez de ser 2, aquí sea 3, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y que aquí debe ser, en vez de ser 3, sea 2. ¿Ok? Es el otro ejemplo. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la mejor? Las dos son correctas. Ustedes, no lo voy a hacer porque ya no tengo tanto tiempo, pero hagan el ejercicio. Su último paso bajo este esquema, por ejemplo, va a ser 3. Aquí que ya lo puse. Háganlo de la manera que quieran. Les apuesto que si, por ejemplo, deciden hacer al último esta o hacer al último esta de acá, la columna que les va a dar va a ser la misma, y al final el resultado de la condicional, que es nuestra mayor preocupación, o el conectivo lógico principal, les va a dar lo mismo, ¿ok? Por ende, a ver, voy a tratar de resolverlo aquí y voy a volver a hacer ese énfasis al final. Y bueno, finalmente lo que nos quedaría por resolver es, bueno, 4 sería esta condicional. Entonces, a ver, resuelvo mi número 1. Mi número 1 es la disyunción exclusiva entre A y B. Recuerden que la disyunción exclusiva es verdadera cuando los dos componentes que la componen son de valor distinto. Aquí, por ejemplo, voy a comparar A con B. ¿Cuándo se da que A y B son distintas? Aquí es verdadera y verdadera, y aquí también verdadera y verdadera, y las demás son falsas, ¿ok? Aquí tengo verdadero, falso, perdón, verdadera, falsa, distintas, falsa, verdadera, distintas, por lo tanto aquí son verdaderas. Así que voy a poner falso de toda falsedad, y después me sigo con A condicional C. Voy a comparar A con C. La condicional siempre es verdadera excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, como es en este caso. Aquí falsa, falsa y ya, puras verdaderas, ¿ok?
Verdadera, 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 verdadera. Me voy con B con C, voy a comparar B con C, lo mismo, siempre es verdadera la condicional excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que es el caso de aquí. Falsa, falsa. Aquí y acá el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y ya, ¿cierto? Entonces van a ser las demás verdaderas. Aquí voy a recordar la cosa trip, ¿no? O sea, que voy a recordar el trip. Aquí, por ejemplo, puedo resolver primero la conjunción entre este y este, ¿ok? Y sacar esta tabla de aquí sin ningún problema. Y al final resolver la conjunción entre esta expresión de aquí y esta tabla de acá. Pero si ustedes deciden que mejor, oye, no, mejor más rápido hago, no es más rápido, es lo mismo. Mejor hago la conjunción entre este y saco esta tabla. Y al final hago esta conjunción entre esta expresión de aquí y esta columna de acá. Hagas lo que hagas, te va a dar la misma, o sea, te va a dar la misma columna, ¿ok? Entonces voy a hacer primero, para un cáliz voy a hacer primero, por ejemplo, esta. Voy a hacer, por ejemplo, la conjunción en 2. La conjunción es verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos, como es el caso de aquí, el caso de aquí, el caso de aquí y el caso de aquí, ¿ok? Verdadero, 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 verdadero. Y ya todo lo demás son falsos. Ok, habiendo resuelto esa, 3 va a abarcar 2 y va a abarcar este 1 de acá, ¿ok? Entonces, a ver, yo lo mismo, la conjunción es verdadera siempre y cuando sus dos componentes sean verdaderos. Aquí me doy cuenta que no, no, aquí sí, verdadero, 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 verdadero. Aquí también verdadero, verdadero. Bueno, aquí para llevar nuestro orden, aquí 3 lo escribí en este color. Verdadera cuando los dos componentes son verdaderos. Aquí no, no, aquí sí, donde había dicho. Aquí no, aquí sí. Y ya. Es verdadera aquí y acá. Aquí no, aquí sí. Aquí no y aquí no. Entonces todos los demás son falsos. Ok. Mi último paso que hice fue este de aquí, número 3. Con ese paso me voy a relacionar o voy a hacer la última condicional con C. Y yo tengo mis valores dados de C que en este caso C funciona como mi consecuente. Entonces, a ver, voy a comparar mi condicional con 3 y con C, que ya lo tengo dado acá. Entonces, a ver, antecedente es esta última conjunción que hice con esta de acá. Entonces, a ver, checo, por así decirlo, mis valores de C, en este caso con mis valores de la conjunción. Para que no se confundan o no anden viendo de aquí para acá, porque el antecedente es este y el consecuente es este, pues bueno, va, lo voy a escribir otra vez, no hay problema. Mis valores de C son verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Lo sobreescribí nada más. ¿Ok? Ahora bien, entonces, ¿en qué caso se da que la condicional en el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? Se da, por ejemplo, en ninguno. En ningún caso se da. No se da que, o sea, la regla de la condicional, recuerden que siempre es verdadero excepto cuando su antecedente, que es la columna número 3, es verdadero y el consecuente es falso. Pero como podemos ver, no hay ningún caso que se dé eso, que aquí haya verdadero y que aquí haya falso. No lo hay. Aquí y acá no lo hay. Por lo tanto, todas como son verdaderas. ¿Ok? Esto por lo tanto es una tautología. ¿Va? Ahora bien, para que digan que no les estoy, o sea, para que vean que no les estoy engañando, vamos a calar este mismo ejercicio, pero aquí en vez de considerar, en vez de considerar este 2 como 2 y este 3 como 3, los voy a cambiar. Es decir, primero voy a hacer la conjunción entre esta columna, entre esta expresión y esta expresión, y después la voy a unir, voy a hacer esta conjunción entre esta tabla y esta expresión, para que vean que te queda lo mismo. Recuerden la columna número 3. En la columna número 3, que fue mi último paso, me quedó que es falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, falso. Lo voy a escribir acá, lo voy a escribir como falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Ahí, güey. Falso, ahí. Falso, verdadero, falso,
y 3 veces falso. ¿Ok? Entonces, a ver, si nuestra suposición es cierta, si la jerarquía de los conectivos lógicos se respeta, esta misma columna que ven aquí te tendrá que quedar acá. Entonces vamos a hacer eso, vamos a borrar esto, vamos a pensar que todo esto lo vamos a hacer de otra manera. Aquí 4 sigue siendo esta, aquí voy a borrar esto. Se me perdió mi borrador, así que ahora estoy borrando con mis propios medios. Ok. Y me falta borrar esto. Qué bloquerita. Ok. Estas columnas de 1 no las borro porque independientemente de qué conjunción decidan hacer primero, les va a dar lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ok. Entonces vamos a ver. Quedamos en que nuestro 2 ahora no va a ser aquí. Nuestro 2 va a ser acá, es decir, entre este y este. Y nuestro 3 va a ser entre este 2 y este 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer ahora la conjunción entre este y este. Recuerden, la conjunción es verdadera siempre, o más bien la conjunción es verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos. En este caso no, no, aquí sí, no, aquí sí y aquí sí. Y ya, ¿no? Verdadero, 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 verdadero. Ok, todas las demás son falsas. Ahora bien, resolví la conjunción entre esta expresión y esta expresión. Esta conjunción la voy a resolver entre esta expresión y la conjunción que ya hice aquí. Y lo mismo, la conjunción es verdadera cuando sus dos componentes son verdaderos. En este caso, a ver, falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Ay, perdón. Estoy comparando esta. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, aquí es falso y aquí falsos. Si se fijan, esta columna de aquí me dio como la que les había comentado. Tenemos falso, 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 verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero y 3 veces falso. Se fijan que es la misma columna, por lo tanto, si nuestro último paso fue este, vamos a comparar ahora igual nuestro último paso la condicional, nos va a volver a quedar una tautología, ¿no es así? Por lo tanto aquí vuelvo a comparar por si las moscas. Siempre la condicional siempre es verdadera, excepto cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. A ver, si se fijan aquí, verdadero, verdadero no hay problema, verdadero y verdadero no hay ningún problema. Por lo tanto, todo esto sigue siendo una tautología. Se fijan que sigue siendo el mismo resultado y esto se debe a la magia, a que esta conjunción tiene la misma jerarquía lógica que la otra, ¿no? Ahí se evidencia muy bien la jerarquía lógica de cada conectivo. Y bueno, creo que eso es todo. Espero que esto sea de mucha ayuda. Sé que son videos largos, tediosos, ¿no? O sea, tómense un café de mientras, no los vean de golpe y sopetón porque sé que es pesado. Pero bueno, mucha suerte en todo y espero que estén teniendo un buen cierre de semestre. Un abrazo. ¿Dónde le mando un abrazo? Pero no está dónde, no sé dónde esté.